Hola a todos, la idea de este video es charlar un par de cosas sobre el primer trabajo práctico de laboratorio. En Más Campus y en el Classroom tienen una guía de trabajo práctico que es sobre el péndulo simple, que es el primer experimento que vamos a hacer en la parte de laboratorio de la materia. Les recomiendo fuertemente que la lean antes de ver este video porque va a haber cosas que yo voy a saltear de la guía. Y además les recomiendo fuertemente leer la guía porque cuenta qué es lo que tienen que hacer. Si no leen la guía va a estar bastante complicado. La idea de este video también es, como este cuatrimestre no vamos a estar, por lo menos en esta práctica, en el laboratorio. En el laboratorio nosotros tenemos péndulos y las demás herramientas que uno necesita para hacer el experimento. Este cuatrimestre nos toca hacerlo en casa, así que para poner un par de cosas en común o recomendar algunas cosas de cómo montar el péndulo y también prevenir de cualquier tipo de medición que puedan llegar a ser mal o que pueda llegar a un resultado incorrecto en el experimento. Bueno, lo que vamos a hacer en este experimento es trabajar con un péndulo simple. Un péndulo simple, la idea es que es una masa. Entonces, vamos a tener que buscar algún objeto que nos sirva a nosotros de masa puntual y vamos a tener que buscar un hilo de donde colgarlo. Este péndulo lo que hace es oscilaciones. Cuando hablamos de oscilaciones son movimientos de ida y vuelta, ¿sí? Donde el tiempo que tarda en ir y volver se llama periodo, que es esta T que tenemos acá, y es lo que va a caracterizar principalmente el movimiento. Para nosotros va a ser importante que esa T de periodo, tenemos una fórmula que es 2pi por la raíz de la longitud sobre G, la constante de gravedad. Que a diferencia de la práctica, en esta parte de la materia, en el laboratorio, G no la vamos a tomar 10, sino que en esta experiencia vamos a calcularla. Lo importante de esta fórmula es que el periodo del péndulo va a depender del largo que tenga. Entonces, para distintos largos vamos a tener diferentes periodos. Vamos a hablar un poco de los elementos que necesitamos para hacer esta práctica. A diferencia de otros cuatrimestres donde íbamos al labo y en el labo estaban todos los elementos y herramientas que necesitamos, acá nos vamos a tener que arreglar con lo que encontremos en casa. Yo lo que usé para armar el péndulo fue hilo. Hay distintos tipos de hilo. Yo usé lana, por ejemplo. Usé lana, pero se puede usar otras cosas. Lo importante es que no tenga masa y que sea inextensible, que es lo que necesitamos para un péndulo simple. Vamos a tener que medir cuál es el largo del hilo. Para hacer las cuentas vamos a tener que tener la medición del largo, así que necesitamos 1 metro. Yo usé 1 metro de costurero que encontré acá en casa. Hay varias opciones de metro que pueden llegar a tener por ahí. Si no tienen metros, una regla puede servir, pero hay que tener un poco más cuidado cuando uno tiene longitudes largas para el péndulo. Y algo importante es que el péndulo tiene que tener... Entonces vamos a buscar algún objeto que sirva como masa puntual. Lo importante es el objeto que no sea un objeto muy extenso. Yo lo hice con una goma y un clavo donde até el hilo. Con eso estuvo bastante bien. Y otra cosa importante, que después lo vamos a hablar en más detalle, además el objeto lo mejor es que sea un objeto lo más simétrico posible. Otra lista de materiales, estos son más optativos, son opcionales. Quizás necesiten un poco de cinta adhesiva, cinta scotch. Una regla puede venir bien. Tijera, porque si en algún momento necesitan cortar el hilo. Y lo más importante de todo, lo que necesitamos es un cronómetro. El cronómetro, creo que en todos los celulares tiene una aplicación de cronómetro y esa es la que vamos a usar. Yo en mi celular le saqué una foto del celular usando otro celular, valga la redundancia. Tenía esta aplicación de cronómetro. Lo que quiero que se fijen es la resolución. O sea, creo que todos saben usar un cronómetro. Estos son los minutos, estos son los segundos y estos son las centésimas de segundo.
lo que mide como mínimo el cronómetro de este celular va a ser 0,01 segundo y ese va a ser el error que tengamos en la medición. Si ustedes usan, por ejemplo, la cinta métrica o una regla, eso va a tener un error también asociado, que de vuelta es lo mínimo que puede medir, y que va a ser 0,1 centímetro, o sea, 1 milímetro. Es muy importante que con los objetos que estén trabajando sepan cuál es el error asociado que tiene, porque eso lo vamos a necesitar a lo largo del experimento, y además para que traten de usar lo que menos error tenga. Bueno, vamos a hablar de algunas ideas para armar el péndulo. Lo ideal es que lo puedan colgar de algún clavito que tengan por ahí en sus casas, o de algún lugar donde puedan dejar un punto fijo. La parte de arriba del péndulo lo importante es que quede fijo. Yo en casa no encontré ningún clavo a mano ni nada de ese estilo para poder colgarlo. Pero lo que probé a hacer es, por ejemplo, pegando con cinta el hilo al marco de la pared. Uno lo puede pegar en la parte de abajo. Lo importante es que si, por ejemplo, ven la primera foto, lo que uno tiene que pedir es que, por ejemplo, este punto que está acá, ese punto no se mueva. Toda la parte de abajo del hilo sí se tiene que mover, el péndulo se tiene que mover, pero este punto en particular tiene que estar fijo. En esta foto, por ejemplo, este punto que está acá tiene que quedar siempre fijo de fijación, no se me mueva. Entonces, lo que tiene peligroso este método es que la cinta, a medida que nosotros avancemos en el experimento, va a ser un experimento que toma un rato, hay que hacer varias mediciones, a veces se va despegando. Si lo tiramos muy fuerte, la cinta puede tratar de empezar, el hilo, perdón, puede tratar de empezar a despegar la cinta, cambie el péndulo original que teníamos. Entonces, con la cinta uno tiene que tener mucho cuidado. Se puede hacer con la cinta, da buenos resultados, pero hay que tener un poco más de cuidado. Si no, la otra opción es lo que a mí me resultó para armar como péndulo es usar el palo de la cortina. Puede dejar fijo acá adentro el punto del péndulo. Lo que es importante tener en cuenta es tener cuidado los agujeritos por donde pasan, de que si uno hace oscilar el péndulo, que la soga no toque los bordes de la madera, en este caso, porque eso me estaría agregando fuerzas que van a alterar las mediciones y que, bueno, van a arruinar el experimento. Pero bueno, si no consiguen cómo armarlo, la idea también es que hablen conmigo, con Cristian, y veamos la forma de que se pueda armar el péndulo con lo que tienen en sus casas. Estas son algunas de las ideas que tuve yo para armarlo, pero nada, pueden ser creativos. Lo importante es que haya un punto fijo y que pueda oscilar con libertad el péndulo. Bueno, y para la masa puntual, por ejemplo, yo usé una goma de borrar que tenía, le puse un clavo y con eso la verdad que osciló bastante bien. Pueden usar cosas más densas que una goma de borrar, un poco más grandes, pero lo importante es que no se pasen con la extensión del cuerpo y que traten que los objetos sean lo más regulares posibles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que buscar cuál es el centro de masa del objeto, porque la longitud del péndulo la vamos a calcular desde el punto fijo hasta el centro de la goma a borrar. El centro de gravedad va a estar más o menos por el medio, es a ojo fácil de encontrar. Si uno usa otro tipo de cuerpos, que de una mitad es un poco más denso que la otra, el centro de gravedad cambia de lugar y se vuelve un poco más complicado de encontrar. Y también puede dar lugar a movimientos que no son los que estamos buscando. Nosotros lo que estamos buscando son masas puntuales, entonces la idea es trabajar con un objeto lo más sencillo posible. Entonces, ¿en qué consiste una medición de las que van a hacer? A lo largo de toda la práctica, la medición que uno va a hacer siempre es la misma, es soltar el péndulo y medir el periodo.
Lo que va a cambiar es que a veces van a medir 20 periodos, a veces 50, a veces van a medir 1, a veces van a cortar el hilo, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que uno hace es aparta el péndulo de la posición de equilibrio y lo suelta. Entonces, cuando uno aparta el péndulo de la posición de equilibrio, se forma un ángulo θ con la vertical y uno queda definido un triángulo rectángulo donde tenemos la hipotenusa cateto opuesto X. Entonces, uno tiene el seno del ángulo, va a ser el cateto sobre la hipotenusa, que de esta fórmula uno puede despejar que el valor de X va a ser el largo del péndulo por el seno del ángulo. La idea es que nosotros trabajemos con ángulos pequeños, porque en la aproximación de ángulos pequeños es donde vale la fórmula de que el periodo es 2pi sobre raíz de L sobre G. Entonces vamos a trabajar con ángulos chicos. En particular, si uno trabaja con 5 grados, es un buen ángulo para la aproximación de ángulos pequeños. Y con un largo de 1,30 m, uno lo único que tiene que apartar desde la posición de equilibrio en la distancia horizontal es 11 centímetros, que es algo que en nuestras casas vamos a poder hacer bastante bien. Si uno tiene un transportador, puede colocar el transportador marcando el 0 en la posición de equilibrio y puede medir muy fácil el ángulo. Pero si no tenemos transportador en casa, lo que vamos a hacer es tratar de medir esta distancia X, calcularla previamente. Por ejemplo, podemos elegir un ángulo de 5 grados, como decía antes, y calcular cuál es el X que nos corresponde. La idea de ese ángulo con el que empieza el problema es que lo respetemos a lo largo de todas las mediciones. No para que tengamos distintos ángulos en distintas mediciones, sino que una vez que uno dice que va a medir toda la práctica con 5 grados, midamos toda la práctica con 5 grados. No hagamos con 7, 8, 10, 15, porque eso puede dar resultados difíciles de interpretar. Entonces, uno lo que va a hacer es medir esa distancia horizontal, y lo que les recomiendo es que una vez que lo midan, se fijen en el piso si hay alguna marca característica que puedan encontrar para que ese lugar quede fijo y que siempre tiremos con ese ángulo. Por ejemplo, pueden usar alguna de las terminaciones de la baldosa o poner un poco de cinta como para ustedes marcarlo. Otra cosa importante es que el péndulo tiene que partir del reposo. ¿Por qué tiene que partir del reposo? Porque nosotros vamos a buscar movimientos de ida y vuelta y vamos a fijarnos dónde es que el péndulo termina sin velocidad. Si yo le doy una velocidad extra, lo que está pasando es que voy a tener más energía mecánica y el péndulo va a volver a una altura más alta desde la que yo lo largué. Entonces, para eso lo que uno tiene que hacer es simplemente soltar el péndulo, no darle ningún empujoncito ni ningún frenado cuando lo tira. Otra cosa que está bueno hacer para asegurarse de que parte del reposo es soltarlo y empezar a medir a partir de la primera oscilación, a partir del primer periodo. ¿Por qué? Porque si uno le dio una velocidad inicial sin querer, cuando vuelve va a estar claro cuál es el inicio del movimiento y uno va a siempre darse cuenta de que cuando el tipo queda sin velocidad, es ahí donde uno tiene que marcar en el cronómetro. Entonces, si pensamos en el movimiento del péndulo, uno lo larga sin velocidad, el péndulo pasa por su posición de equilibrio con una velocidad hacia la derecha, llega hasta la otra punta, queda sin velocidad y va a empezar a volver, va a pasar de vuelta por la posición de equilibrio con una velocidad hacia la izquierda y finalmente va a quedar sin velocidad desde donde lo largamos. Todo ese movimiento es lo que vamos a definir como un periodo, o sea t, y es lo que nosotros vamos a medir durante el experimento. Entonces, la idea es que vamos a medir de forma seguida 1, 5, 20 y 50 periodos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Prendo el cronómetro acá, el péndulo da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, y a la quinta vuelta, ahí
corto el cronómetro. Ese tiempo que medí lo puedo dividir por 5 y así obtengo cuánto vale el periodo del péndulo. O sea, lo que estamos haciendo es calcular un promedio. Lo vamos a calcular para 5 mediciones, o sea, el promedio de 5, el de 20 y el de 50. ¿Por qué hacemos esto? Porque se reduce el error. O sea, el error se nos va a terminar dividiendo por 5, 20 o 50. Pero el tema es que el error, habíamos dicho que el error del cronómetro era de 0.01 segundo, o sea, una centésima de segundo. Pero en esta medición hay involucrados algunos otros tipos de errores. Y esos errores son, se los dejo acá en una tabla, son errores que tienen en promedio los seres humanos. Por ejemplo, cuando uno recibe un estímulo visual, que es por ejemplo el caso que vamos a hacer por lo menos la mayoría cuando hagamos este experimento, o sea, ¿qué quiere decir un estímulo visual? En nuestro caso es ver que el péndulo llega a la posición de donde yo tengo que apretar el cronómetro. Entonces, el delay que tengo entre que veo que el péndulo llega a la posición que tengo que marcar y que yo aprieto el cronómetro, en promedio es de 0,25 segundos. Hay gente que tarda un poquito más, hay gente que tarda un poquito menos, pero en promedio podemos tomar que esto es 0,25 segundos. Entonces, si esto uno lo compara con el error instrumental, este valor es 25 veces más grande. Entonces va a ser el error que predomine. Si yo mido 5 veces el movimiento del péndulo, o sea, tengo 5 periodos, lo que tengo es que este delta t solo me aparece una vez. Si lo mido una vez por cada periodo, esto me va a aparecer 5 veces. La idea va a ser medir el instante inicial y el instante final. Es que ese error lo vamos a poder dividir entre 5, 20, 50, los que sea. Si por ejemplo hubiese sido un tipo de señal auditiva, bueno, el intervalo de tiempo extra que uno tiene que sumarle hubiese sido 17 centésimas de segundo. Y en el caso de tipos de señales táctiles, por ejemplo que, no sé, que el péndulo me toque la mano, hubiese tardado 0,15 segundos. Obviamente si el péndulo me toca la mano, estoy agregando una fuerza extra y estoy arruinando todo el experimento. Así que, por ejemplo, eso no... Si bien reduzco el error, eso no está bueno para hacer. Entonces, después vamos a tener que medir 100 periodos de forma individual. Entonces ahí sí, cada uno de esos periodos va a tener el error predominantemente de error de la vista. Pero para eso lo podemos hacer utilizando el cronómetro, tiene algún botón para calcular tiempos parciales. Vamos a registrar de a uno todos los periodos. Acá por ejemplo tengo un ejemplo de periodos que fui midiendo. Y la idea es que esos periodos después los vamos a volcar en el Excel para poder trabajar y hacer el análisis de datos. En este video no vamos a cubrir el análisis de datos, lo voy a hacer en un video que voy a subir en estos días, donde vamos a trabajar un poco en el Excel, así que si no están acostumbrados o nunca lo usaron, lo vamos a poder charlar mejor más adelante. Pero ya... Vamos a aviso, vayan teniendo algún Excel en sus compus. Si no tienen Excel, existe la opción de LibreOffice de Excel que es gratuita y que anda exactamente igual. Y por último, para terminar la práctica, vamos a tener que modificar el largo del péndulo en pasos de 15 centímetros. Dependiendo de cómo armaron ustedes el péndulo, hay péndulos que pueden haber quedado más cortos, péndulos que han quedado más largos. La guía dice que más o menos tenga 2 metros, pero si ustedes tienen un lugar para colgarlo que es más chico que 2 metros, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes puedan variarlo 5 veces, para que de esa manera uno tenga 5 pares de valores de longitud y periodo. Entonces, si no lo pueden variar de 15 centímetros fue demasiado, no importa que lo varíen de 5, de 10, lo importante es tener 5 longitudes distintas para poder tener 5 periodos distintos. Entonces, cuando hagan eso,
Lo único que van a tener que tener un poco de cuidado es que no lo rompan el péndulo. O sea, si lo tienen que cortar y volver a armar, se va a complicar un poco. Pero en eso pueden ser creativos y en general lo que uno puede hacer es enrollar la cantidad de hilo que tiene de más alrededor de la masa puntual. Y con eso se hace un poco más fácil. Entonces, por último, bueno, esto lo van a tener que hacer con 5 longitudes distintas. La primera ya la midieron, que es para el péndulo original. Y lo que van a hacer es medir 20 veces con la primera práctica de la guía. O sea, empiezan viendo una vez, ven que hayan pasado 20 periodos y ahí marcan en el cronómetro para que les dé el tiempo final y dividen por 20. Eso lo van a hacer para otras 4 longitudes distintas. La primera, como les dije, ya la tienen, la pueden usar. Y con eso viene toda una parte de análisis de datos que vamos a ver después. Bueno, la idea de esto era que les dé un par de ideas de cómo tienen que hacer la práctica. Si tienen dudas, hablen con Cristian o conmigo y vemos cómo lo podemos resolver. Y lo más importante, creo que traten de tener las mediciones lo antes posible, cosa de que si algo se midió mal o si falta algo, lo podamos tener, sobre todo porque de acá a un par de semanas uno le va a empezar a dedicar más al parcial, que ya casi lo tenemos encima, y el laboratorio quizás uno lo deja un poco de lado. Pero si uno tiene las mediciones ya medidas y sabe que todo funcionó bien, bueno, puedo hacer el análisis de datos y quedará el informe para después. Así que, bueno, los veo en el próximo video sobre análisis de datos y cualquier cosa me pueden escribir al mail y, bueno, vemos cómo seguimos con el experimento.